Muy bien, vamos a tratar un tema que me parece que es importante por cuanto generalmente no se habla del dolor en pediatría o se habla muy tangencialmente y se habla muy poco también. Entonces, creo que conversando con algunos de ustedes, el tema del dolor es casi desconocido. Sin embargo, vamos a ir desde el principio. ¿Qué es el dolor? Es una experiencia desagradable, sensorial, pero no solo sensorial, porque está emocional también, asociado a un daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño. La actividad inducida en el nociceptor y en las vías nociceptivas por un estímulo nocivo no es dolor, que es siempre un estado psicológico, aunque podemos apreciar el dolor más a menudo asociado a una causa física. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a experimentar dolor de repente con el mismo estímulo, pero unas veces va a ser muy fuerte y otras veces va a ser muy leve, de acuerdo a la carga emocional que eso implique. Por lo tanto, la experiencia de dolor es más que un simple proceso sensorial, es una percepción realmente bastante compleja que involucra varios niveles del sistema nervioso central y que implica el estado emocional y un gran número de procesos de orden mental. Todos ustedes habrán experimentado alguna vez una sensación dolorosa y en la siguiente vez dijiste, pero esta vez me dolió más o esta vez me dolió menos y era el mismo estímulo. Depende de los contextos en los que se produjo, ¿no? De la reacción emocional o del soporte que tuvieron ustedes en esa primera vez y después en la segunda. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, el dolor es visto como una emoción homeostática donde juega un rol principal el tálamo, que es el que va a regular las conexiones espino-tronco cerebral, espinal, que facilitan la inhibición descendente que depende del contexto del dolor. Esta parte de la inhibición descendente es muy importante por cuanto los estímulos pueden llegar hacia arriba a las partes superiores del sistema nervioso central, pero existen formas de modulación del dolor y esto se produce a través de las vías inhibitorias que descienden. En la historia del dolor en los niños es una historia bastante triste, pues hasta hace no mucho, te estoy hablando de la década de los 80, se asumía que los niños no eran sensibles al dolor o por lo menos no eran tan sensibles al dolor como creíamos nosotros. Y entonces se sopesaba los efectos deleterios que podían tener medicamentos para el dolor, llámese analgésicos, porque estos efectos deleterios podrían, entre comillas, sobrepasar sus beneficios de calmar el dolor. Y es a partir de los 80 donde se comienza a reconocer la importancia del dolor y su tratamiento en niños. Es realmente en 1987 que este señor, Anand y Hickey, eh, publican este artículo del dolor y sus efectos en el neonato y feto humano, en el New England Journal of Medicine, y ellos hacen una descripción de una realidad que ellos veían. Este señor veía neonatos que eran sometidos a operaciones del corazón y que en ese tiempo a muchos se les sometía sin anestesia porque la creencia era que el neonato y el niño prematuro no tenían vías de dolor. Pero comenzó a ver que algo pasaba porque había una alta mortalidad en estos niños que no respondía específicamente a las técnicas quirúrgicas. Y entonces comenzó a emplear anestésicos y comenzó a emplear analgésicos en el posoperatorio de estos niños y vio que la sobrevivencia era mucho mayor. El elemento que variaba era el control del dolor, no era el elemento de la cirugía en sí. Por lo tanto, él comienza a ver y dice, el dolor sí, pues es importante en niños y ellos sienten dolor, quizás no de la misma manera que de adulto, pero sienten dolor. Con el paso del tiempo, cada vez es más reconocido cómo percibe el niño el dolor, de tal manera que en la actualidad se considera el dolor el quinto signo vital. Así como nosotros controlamos eh, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial y ahora saturación de oxígeno, bueno, así como controlamos eso, ahora también deberíamos evaluar siempre el dolor, que es considerado el quinto signo vital. ¿Y qué eso es el dolor para los niños? Dolor es lo que el niño dice que le duele. Y a diferencia de los adultos, los niños rara vez fingen.
muy rara vez fingen. Lo que tienen es otra interpretación del dolor y entonces el dolor en ellos puede ser de diferentes maneras. La evaluación, pues, del dolor en los niños resulta también siendo algo un poco más complejo que en los adultos, porque hay que comprender al niño y hay que guiarnos de lo que también nos dicen sus padres o cuidadores o de que nosotros como personal de salud podemos percibir. La forma en que los niños perciben el dolor es resultado a su vez de no solo de los factores biológicos, como vamos a ver más adelante, sino también psicológicos, también sociales y también espirituales. Por lo tanto, el dolor en pediatría tiene dos grandes problemas. Uno es subdiagnosticado y otro es mal tratado. En subdiagnosticado tenemos dificultades para evaluación, no conocemos muchas veces la escala de evaluación de dolor en niños por edades, por ejemplo, y hay desconocimiento acerca de los tipos de dolor y su presentación. Y por otro lado, el dolor es maltratado porque desconocemos muchas veces la farmacología de los medicamentos o las formas que tenemos de usar para combatir el dolor en niños. Tenemos mucho temor a efectos adversos y tenemos temor a la adicción cuando comenzamos a hablar de opioides, por ejemplo. ¿Qué mitos encontramos en relación al dolor que en los niños? Algunos de los mitos más importantes ya los he ido nombrando, que los recién nacidos no experimentan dolor por la inmadurez de su sistema nervioso. O por otro lado, que los niños toleran mejor el dolor que los adultos, o que los niños se acostumbran al dolor, o que no pueden decir dónde les duele, o le dirá cuando les duele, y el comportamiento del niño podrá reflejar la intensidad del dolor. Todas estos son mitos, no existen, no es verdad. Fíjense ustedes, cuando tenemos el estímulo doloroso, sube por las vías espinotalámicas, va al sistema nervioso central, ahí del tálamo pasa a la corteza, tenemos los mecanismos de cognición y emoción y se desencadenan las respuestas de evitación y respuestas autonómicas. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo, efectos fisiológicos del dolor? Cuando un niño tiene dolor, generalmente puede haber aumento de la frecuencia cardíaca. De hecho, esto está en algunas escalas de evaluación del dolor, especialmente de niños muy pequeños. También va a haber cambios en la frecuencia respiratoria. Aumentos de la presión intracraneal. O sea, si ustedes tienen un niño que viene, por ejemplo, con una meningitis, que ya tiene dolor y no le tratan ese dolor, esa presión intracraneal va a estar muy aumentada también. Hay fluctuaciones en la presión arterial. Va a haber un aumento del consumo de oxígeno. Si el niño tiene algún problema de ventilación, puede acompañarse de disminución de la saturación de oxígeno. Va a haber disminución del tono vagal, disminución del flujo sanguíneo periférico. Y a todos ustedes les ha pasado que han tenido una caída, un golpe muy fuerte y de repente se han puesto pálidos, se han sudado frío. Ahí está, pues. Y acompañado de náuseas, de vómitos y de midriasis. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo, pero ya bioquímicos? Si nosotros estuviéramos estudiando desde el punto de vista bioquímico a las personas que tienen dolor, vamos a ver que hay aumento de cortisol, aumento de adrenalina y noradrenalina, que hace que aumente la frecuencia cardíaca también, que aumente la palidez también, aumento de la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento es una hormona de estrés, hay disminución de la prolactina, disminución de la insulina y aumento del catabolismo proteico. En la conducta que observamos, aumento de los gestos faciales. Todos nosotros cuando experimentamos dolor y lloramos, hacemos una serie de gestos que es rápidamente reconocido. A veces los gestos de los niños no corresponden exactamente al llanto, como vamos a ver más adelante. Puede haber aumento de los movimientos corporales, llanto, o puede haber cambios bruscos de comportamiento. Y definitivamente en muchos niños que tienen dolor y de dolor de larga data o crónico, y hay alteraciones del ciclo vigilia-sueño. Vamos a pasar ahora a ver qué podemos observar en los diferentes grupos etarios, cómo podemos reconocer que un niño está sufriendo dolor. Por ejemplo, en el lactante, si tenemos un niño que está hipoactivo o que por el contrario está con el cuerpo rígido y la espalda arqueada, puede ser un signo de dolor y de dolor importante.
El llanto puede ser más frecuente y de difícil control. El niño cuando lo acunas no se calma, sino persiste. Puede haber inquietud o irritabilidad. Al niño está más o menos tranquilo, pero apenas lo toca comienza a inquietarse y a llorar. Hipersensibilidad, puede estar con el ceño fruncido, los ojos cerrados con fuerza, puede experimentar dificultad para dormir. Los niños cuando están con dolor muy intenso se mueren de cansancio, se mueren de sueño, parpadean un ratito y se vuelven a despertar. Parpadean y se vuelven a despertar porque el dolor no les deja descansar. Puede haber palidez, puede haber sudoración, puede haber hiporexia, el niño con dolor no come. En un preescolar, ¿cómo podemos reconocer? Con hipoactividad, el llanto es más frecuente, puede estar inquieto, puede estar agresivo verbalmente, puede ser que tú te acercas con cariño y él te responde con una pachotada, te odio, no te quiero, vete de aquí. Puede haber un comportamiento de retraimiento o regresivo, pueden estar chupando los dedos, por ejemplo, ¿no? Protección del área dolorosa, como vemos en la foto, también dificultad para dormir. En un preescolar más grandecito hay que preguntarles porque a veces hay poca colaboración. ¿Y por qué? Porque a veces del contexto cultural ellos pueden creer que el dolor es un castigo o pueden haber sido un dolor porque se cayeron, les habían advertido si te caes no te voy a levantar, si te caes no te voy a auxiliar y entonces les duele y no van a decir que les duele porque es el castigo que están recibiendo por haber desobedecido. Y de hecho, a veces hemos encontrado niños que tienen una fractura y que no han querido decir nada a los papás y se han aguantado el dolor para no recibir un castigo sobre el otro castigo que estaban teniendo, ¿no? O si no, otros niños solicitan apoyo emocional, como puede ser abrazos, besos. Tú dices, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene a que lo abrace y bese? De repente se acaba de caer y está experimentando dolor, ¿no? Y también nuevamente dificultad para dormir. En el escolar, que ya puede verbalizar y medir la intensidad de dolor, él ya puede localizar de repente y nos puede decir exactamente qué le duele y cómo le duele, pero también puede expresarlo con rigidez corporal, con el ceño fruncido y con comportamientos regresivos. De repente busca las faldas de su mamá para acunarse, puede chuparse o comerse las uñas, puede tener pesadillas relacionadas a dolor o dificultades para dormir. Los adolescentes sí se parecen más a nosotros, en los comportamientos de dolor, puede haber tensión muscular, reacciones como cambios en el sueño y el apetito, evita a los amigos y la familia, se encierra en su cuarto, puede estar nervioso, puede estar enfadado. ¿Qué tenemos que hacer en la evaluación inicial del dolor? Como en todo en los niños, tenemos que comenzar con la historia del dolor. ¿Qué le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿Dónde? ¿Qué factores son desencadenantes, agravantes o al contrario, qué factores le alivian al dolor? ¿Qué si altera sus actividades, si ese niño está jugando normalmente o ya ha dejado de jugar para más tiempo sentadito o más tiempo en la cama? ¿Cómo está el sueño? ¿Cómo está la alimentación? ¿Qué tratamientos ha usado y cuál ha sido su efectividad? O sea, tenemos que hacer una historia completa del sueño. A veces solamente preguntamos, ¿si le duele? ¿Usted cree que le duele? Y ahí nos quedamos en las preguntas y no seguimos indagando. Lo otro es, con toda esta información que hemos reunido, el examen clínico, ¿no? El examen físico para tratar de encontrar qué cosa es lo que le duele. A veces viene el niño con dolor abdominal y a veces creemos que todo es apendicitis, pero no todo es apendicitis y a veces puede ser una hepatitis aguda que ha ocasionado crecimiento abrupto del hígado, distensión de la cápsula de Gleason y le está doliendo. Y solamente si lo examinan van a determinar exactamente cuál es el origen de este dolor. Con todo el examen físico y la historia que hemos tenido, podemos hacer un acercamiento al diagnóstico de la causa. Si entonces ya sabemos qué le duele y la posible causa de lo que esté causando este dolor. Entonces vamos a la siguiente cosa. Tenemos que medir la severidad del dolor, que debe ser esta severidad del dolor evaluado en el tiempo y también plasmado en la historia clínica. Y después que hemos evaluado la severidad del dolor, ¿no? Y estamos evaluando las medidas que nosotros vamos a usar para calmar el dolor, vamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? Hacemos lo que tenemos que hacer.
¿Cómo clasificamos el dolor? El dolor lo podemos clasificar en dolor agudo, dolor crónico. Dolor agudo limitado en el tiempo, generalmente no más allá de un mes. Generalmente está adecuado a la lesión y a su reparación. Podemos identificar fácilmente qué cosa es lo que está causando y cómo va aliviando el dolor conforme esto va evolucionando. Si tiene dolor por una quemadura, conforme la quemadura siendo tratada y va evolucionando favorablemente, el dolor va a ir desapareciendo. Si se opera, va a tener dolor en torno a la herida operatoria y conforme vaya pasando los días, ese dolor también va a ir calmando. Pero por otro lado, vamos a tener algo que es el dolor crónico, que persiste más allá de la lesión. A veces tenemos dolor crónico en niños que decimos, pero ya no tiene herida, ya no tiene la quemadura, pero tiene los rezagos de todo esto. O en otro caso puede ser un síntoma de una enfermedad mayor. Desde el punto de vista clínico, vamos a clasificar el dolor también, vamos a relacionarlo con el órgano o el sitio de activación del impulso doloroso. Y desde este punto de vista, tenemos la clasificación del dolor en nociceptivo, neuropático y mixto. Y dentro del nociceptivo, el somático y el visceral. ¿Cuál es el dolor somático? Aquel que se origina en estructuras somáticas, ¿no es cierto? En diferentes partes del cuerpo. Generalmente son sensaciones definidas, bien localizadas. Puede ser desde un dolor sordo hasta un dolor punzante, ¿no? Se cortan, se golpean, se produce una fractura, un dolor de muelas. Todos estos son dolores somáticos. Generalmente responde bien a antiinflamatorios no esteroideos y cuando es muy severo podemos tener posibilidades de usar opioides, por ejemplo, en cáncer, por ejemplo. El dolor visceral se origina en receptores que están ubicados en las vísceras, conectados a su vez con el sistema neurovegetativo y de ahí vamos a tener que la localización es vaga, difusa, puede ser un dolor espasmódico que viene y se va o más bien un dolor opresivo como les estuvieran poniendo pesos o fajas. Está asociado a su vez con respuestas autonómicas como puede ser náuseas, vómitos y diaforesis. Pueden ser descritos como presión, como retorcimiento, como cólicos. Responden también bien a los AINES, en algunos casos asociaciones con espasmolíticos y otros opioides con espasmolíticos. El dolor neuropático es otro tipo de dolor completamente diferente al dolor nociceptivo. El dolor neuropático es producido por lesiones en el sistema nervioso, ya sea central o periférico, ya sea lesiones presentes o pasadas. No se generan en receptores del dolor precisamente. Las sensaciones dolorosas son descritas como lancinantes, como calambres, como hormigueos, como descargas de corriente. Los chicos grandes, cuando tienen dolor neuropático, lo describen bastante bien. Esto es dolor neuropático, generalmente son de naturaleza más severa y cuando se trata, de acuerdo a la severidad del dolor, puede ser tratado con opioides, pero tenemos que usar además un coanalgésico. Este coanalgésico puede ser antidepresivos como la amitriptilina o ciertos anticonvulsivantes como la gabapentina o la pregabalina que se utiliza más en adultos. Y puede ir acompañado de tratamiento tópico en algunos casos, por ejemplo, se usan parches de silocaína, por ejemplo. Ustedes ven acá algunas características del dolor cuando hay disfunción sensitiva o acompañado de signos vegetativos o de signos motores. Los fenómenos negativos pueden ser hipoestesia o hipoalgesia. En signos vegetativos puede acompañarse de vasodilatación o hipohidrosis o anhidrosis en algunos casos. Y en otros casos puede ser todo lo contrario. En la cuestión sensitiva puede acompañarse de hiperestesia o disestesias o parestesias o hiperalgesia o alodinia. Ahí en la historia podemos obtener signos de eso. A veces nos dicen es dolor, pero no distinguimos bien cómo es. Por ejemplo, había una paciente en medicina D, hasta hace muy poco, que ella lo que tenía era dolor tipo neuropático, pero que se acompañaba ya sea de hiperalgesia y ya sea de alodinia. Tú no podías, digamos,
tocarla en algunas zonas porque le molestaba. O podías hacer presión en determinadas zonas también de su cuerpo y saltaba de dolor porque tenía hiperalgesia, ¿no? Dentro de los fenómenos vegetativos positivos podemos encontrar vasoconstricción o hiperhidrosis o piloerección. Dentro de los signos motores se puede encontrar pérdida del movimiento, parálisis o parestesias o fasciculaciones o distonías. Muchas veces vimos en nuestros niños con parálisis cerebral infantil, por ejemplo, distónicos y decimos, ¿solamente es el movimiento la distonía? No. En estos niños también hay que tratar el dolor porque estas distonías también duelen. Y ahora vamos a una parte que es importante porque de eso va a depender cómo evaluemos el dolor en nuestros niños. Vamos a ir a las escalas de medición del dolor. Dentro de las escalas de medición del dolor están las escalas conductuales, las escalas fisiológicas y el autorreporte. Las escalas conductuales significan que podemos hacerlo a cualquier edad. No hay que perturbar al paciente, es estrictamente observacional. Medimos cómo funciona el niño y con respecto al dolor puede ser reproducible. Sin embargo, una desventaja es que el contenido puede ser subjetivo, porque el llanto puede ser ya sea por dolor o también por ansiedad. Entonces hay que tener presente estas cosas porque de repente un niño comienza a llorar porque se aleja a su madre y no porque algo le esté doliendo. Entonces hay que ver el contexto en el cual estoy haciendo la evaluación de dolor. Pero este mismo niño que yo hago acercarse a la madre, que le haga que la madre lo apapache, lo acune, lo consuele y persiste llorando, entonces este niño sí tiene una severidad del dolor importante. En estas escalas observacionales que hemos dicho, esta es una de las escalas más usadas, que es la escala FLAC. La escala FLAC, ustedes la van a encontrar en la literatura muy, muy usada y que nosotros algunas veces hemos puesto también en las interconsultas, evaluación del dolor con escala FLAC. Lo utilizamos en niños pequeños y el FLAC viene de estas palabras que están en inglés: la cara, las piernas, la actividad, el llanto y la consolabilidad, ¿no es cierto? Y esto es como un APGAR o una puntuación de 0, 1 y 2. La, el 0 es todo cuando encontramos a los niños normales, ¿no? Que están sin dolor. Vamos a poner esto. No, la cara relajada, las piernas relajadas, una actividad normal, no llora y no requiere, por supuesto, que le consuelen, pero ya es uno cuando empieza a hacer muecas, cuando frunce el ceño, por ejemplo, aprieta los dientes, cuando las piernas están muy, muy activas y no está respondiendo a una acción específica, hay movimiento permanente, el niño puede estar llorando con gemidos, pero todavía es distraíble. En cambio, la puntuación 2 vamos a ver lo que tiene una cara afligida, las piernas están flexionadas, el niño casi no se está moviendo, está llorando y no es consolable. De acuerdo a esto, nosotros vamos poniendo el puntaje al niño que estamos observando y vamos a tener una puntuación que va de 0 a 10. 0 es nada de dolor y 10 es uno de los peores dolores o un dolor muy, muy intenso. Entonces, vamos a clasificar a nuestro niño cuando veamos o sospechemos que tiene dolor de acuerdo a la escala FLAC y vamos a obtener la puntuación del dolor. Si es hasta 4 es un dolor moderado, si es hasta 8 es un dolor, que diga hasta 4 es un dolor leve, hasta 8 es moderado y más es un dolor severo, que ya implica ciertas intervenciones terapéuticas. Otras escalas que se utilizan son escalas fisiológicas, ¿no? Esas generalmente a veces, por ejemplo, veo que yo lo utilizan en UCI, ¿no? Entonces, ven la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tamaño de la pupila, si hay sudoración palmar, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en algunos casos, nosotros no, pero en algunos casos hay gente que ha investigado y ha medido cortisol plasmático y glicemia también en estos episodios. ¿Cuál es la ventaja? Que puede ser a cualquier edad, que los pacientes pueden estar intubados, ¿no? Incluso con
con relajantes musculares, pero los parámetros pueden no reflejar necesariamente solo dolor. Y por otro lado, los parámetros bioquímicos que habíamos visto de glicemia y de cortisol a veces requieren punciones y las punciones mismas van a provocar dolor. Existen otras escalas adecuadas para utilizar en edades menores, por ejemplo, la escala Kreis. Hay otra escala, la escala NIPS, que se emplea en neonatología, también es muy usada. La Kreis, la NIPS, podemos utilizarla. La idea es que nuestra evaluación del dolor tiene que ser lo más objetiva posible para poder esto ser reproducible y poder hacer seguimiento de la terapia que estamos dando al niño para ver si alivia o no alivia el dolor. Por eso utilizamos estas escalas. Estas son escalas validadas. Y un ratito que se me está yendo la batería de la computadora, voy a conectarla. La escala Kreis, que es lo que estamos hablando de neonato, implica la evaluación del llanto, de la necesidad de oxígeno, vamos a tener que contar con un oxímetro de pulso, la medición de la frecuencia cardíaca y la presión la presión arterial, ver la expresión facial del neonato y observar el sueño, ¿no? Porque una de las características del neonato es que duerme casi todo el tiempo, está durmiendo. Un neonato que para con los ojos muy abiertos y que casi no descansa es un neonato que posiblemente tenga dolor. Pero en los neonatos, estos son neonatos a término, en los prematuros puede haber algunas variaciones también y de acuerdo a la edad gestacional en la que se encuentra. Entonces, también aplicamos observación del comportamiento, medición de su frecuencia cardíaca, de su saturación de oxígeno y observación de la facies también. De acuerdo a la edad gestacional, ¿no es cierto? Y observando el comportamiento de este niño, de acuerdo a las edades gestacionales que tengan, más los parámetros fisiológicos que hemos observado y los parámetros conductuales que vemos en su carita, podemos hacer también una evaluación de dolor. Según esta escala, menor o igual de 6 es leve y después vamos a tener los puntajes para moderado y para severo. En los niños que tengan afectación cognitiva, ¿no es cierto? Em, que no podemos conectarnos con el niño, podemos utilizar esta escala FLAC-R, se llama, que es una medición también de acuerdo a las mismas parámetros de la FLAC, pero son niños que como tienen condiciones especiales no expresan también su dolor como lo expresarían los niños normales. Entonces tenemos esta escala FLAC-R que se ajusta en niños con afectación cognitiva. Entonces, tenemos escalas validadas para cada grupo de niños y que tendremos que tener a la mano para poder evaluarlo y de acuerdo a eso hacer nuestro tratamiento. Otros tipos de reporte de dolor es los que se llama autorreporte, que ya es para niños más grandecitos. Todas las escalas anteriores son para niños menores de 4 años. Son de fácil aplicación, es el gol estándar de las mediciones del dolor. También hay un componente emocional en el reporte del dolor. No van a discriminar ansiedad, pero lo que es importante es que esto lo puedo aplicar en niños que ya verbalizan, por eso son aplicables en niños más grandes. Podemos utilizar la escala visual análoga numérica, más conocido como EVA, la escala EVA, ustedes habrán escuchado. ¿Cuál es su EVA de este niño? Las enfermeras lo utilizan mucho, por ejemplo. Entonces me dicen, la escala, según el EVA, él está en 4, o él está en 6, o él está en 8. Entonces a veces decimos, oye, ¿qué están hablando del EVA? Bueno, es esto, la escala visual análoga. Es simple, puede usarse de forma escrita o verbal. Incluso podemos controlar al niño por teléfono si el niño lo tenemos en casa y nosotros estamos al otro lado. Puede superar las barreras idiomáticas, basta que el niño sepa contar y que identifique los mismos números que nosotros. Puede medir la intensidad de dolor y la eficacia analgésica, porque yo le puedo preguntar al niño antes de aplicarle analgésico cuánto te duele, después que le he aplicado el analgésico, cuánto, le vuelvo a preguntar cuándo te duele y vemos si hay diferencia o no.
puede usarse tanto para dolor agudo como para dolor crónico. Entonces, esta es una escala visual análogo numérica donde 0 es nada de dolor, donde 10 es el peor dolor que se puede imaginar y al niño le vamos a preguntar dónde lo ubica. Una forma fácil también de hacer una evaluación con escala visual análogo, pero de caras, también se llama la escala de Aucher. Una de las cosas que es importante en este método de escalas de Aucher es que todas las formas, todos los tamaños de las caras son regulares, son igualitos. Lo único que varía aquí es el gesto de las caritas, entonces, y no hay colores, porque hemos visto que hay escalas que a veces nos dan como ayuda diagnóstica, escalas de caritas, pero con colores. Y a veces los niños escogen el color no porque les duela más ese color o les represente mayor dolor ese color, sino porque les gusta más el color y no se fijan o distrae de las expresiones de la cara. Entonces, la escala de Aucher, cuando se ha utilizado, cuando se ha validado así, todas del mismo tamaño, todas lo que varía es la expresión de las caritas. Y entonces al niño le decimos con cuál se identifica más cuando le está doliendo. Y el niño tienen facilidad para señalar cuál es la cara que más identifican. En- También hay escalas visual análoga del dolor. Ustedes les pueden presentar esto es como una tipo regla, donde el dolor es el color rojo. Mientras más dolor haya, más rojo va a haber y el niño puede mover este dial en esta escala. ¿Ya? Entonces, en evaluación del dolor vamos a tener en menores de 4 años que no tienen desarrollo intelectual, vamos a emplear las escalas fisiológicas, conductuales, los mixtos y la más usada que es la FLAC, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos para el dolor? Una de las cosas que tenemos que también comenzar a saber es que no todo es farmacología, no todo es medicina, también hay otras cosas, por lo menos en paliativos, y los que hayan rotado por paliativos lo saben, que en paliativos siempre tenemos dos miradas. ¿Qué puedo hacer desde el punto de vista farmacológico y qué puedo hacer desde el punto de vista no farmacológico? Porque ayuda bastante. No es, eh, a ver, no es solamente cuestiones de buena gente, de voluntad, no, ayudan, hay estudios que validan esto. Cuando roten algunos de ustedes por la unidad, van a ver que este mundo es más grande de lo que creemos y que existen tratamientos no farmacológicos también. ¿Cuáles son los tratamientos no farmacológicos para el dolor? Por ejemplo, entrenar para relajación. En niños más grandecitos que pueden aprender técnicas de relajación, le puede enseñar cuando esté en casa todo lo que tiene que hacer para relajarse, que puede ser ejercicios respiratorios, por ejemplo, ejercicios parecidos a los que se hacen en yoga para que él pueda relajarse y pueda disminuir la percepción del dolor. En otros casos podemos usar lo que se llama la imaginación guiada. En la imaginación guiada, como su nombre le digo, nosotros lo que hacemos es invitarle al niño a que comience a imaginarse diferentes cosas. De repente ha ido a un paseo al campo y que se imagine que está en el campo, que está viendo el río pasar el agua del río, que está saltando por las piedritas y el niño colabora y juntos vamos elaborando incluso una historia y durante la cual el niño puede distraerse y puede bajar su umbral del dolor y pasarlo mucho mejor. Hay medios físicos terapéuticos, como puede ser la distracción. Esto, por ejemplo, se puede emplear cuando el niño va a ser sometido a algún procedimiento doloroso, ¿no es cierto? Antes teníamos la ayuda de los médicos clown, cuando el niño iba a ser sometido a algún proceso, venía el médico clown y lo podía distraer y el niño percibía menos dolor del que hubiera percibido si no estaba distraído. O empleo de música, en otras partes les ponen la música a los chicos, especialmente los adolescentes, le ponen su música, sus audífonos ahí, mientras, por otro lado, por ejemplo, le están haciendo una curación.
En otras partes utilizan visualización. Yo no sé si han visto unos aparatos que le colocan al niño delante de los ojos y comienzan a pasar imágenes por ahí, y el niño está tan concentrado en esto que se deja hacer el procedimiento. Los odontólogos generalmente utilizan eso mucho porque quién no le tiene miedo al dentista, y entonces ellos usan mucho en niños e incluso en adultos. Respiración profunda. En niños pequeñitos funciona mucho esto de masajes o también cambiar de frío al caliente, que hace que distraiga al niño y disminuye la percepción del dolor. Pero también hay una cosa importante, la asistencia familiar. Un niño que está solo va a sentir más dolor que un niño que está acompañado. Un niño que lo pongo a jugar va a sentir menos dolor que el niño que está aburridazo encima de su cama, ¿no? O simplemente ahí no teniendo nada que hacer. Un niño que participa, que sabe lo que le va a pasar y pierde el miedo por esta cuestión, cuando yo le digo, te voy a curar, te aseguro que, que te va a doler un poco, pero vamos a hacer lo posible para hacerlo lo más rápido, corporación que colabores, eso también va a disminuir el umbral del dolor, darle la información respectiva. Y ahora vamos a pasar rápidamente al tratamiento farmacológico. Perdón, quisiera decirme que me digan cuánto tiempo tengo por delante. Hola. Doctora, ¿Cuánto tiempo tengo por delante para medirme? dependiendo, doctora, usualmente desde que empiezan una hora, un poco más de una hora podría ser, no hay ningún problema. Okidoki, muchas gracias. Gracias, doctora. En el tratamiento farmacológico, la Organización Mundial de la Salud nos aconseja usar la estrategia de 2 pasos. Quiere decir que son 2 gradas, ahorita vamos a ver. Pero una de las cuestiones que tiene que quedar también en claro, que el tratamiento para el dolor, no hay un tratamiento para el dolor que sea PRN o cuando lo necesite. ¿Y por qué? Porque yo en el niño tengo que tratar el dolor y no esperar a que me diga que tiene dolor para ponerle condicional una medicación para el dolor, más que todo cuando yo sé que le va a doler. O sea, si yo lo he intervenido, por ejemplo, le he hecho una, qué sé yo, una gastrostomía, acabo de hacerle una gastrostomía. La gastrostomía es una pequeña intervención quirúrgica, ¿verdad? Y entonces yo sé por fisiopatología que ese huequito que le he hecho en la barriga ha afectado, ¿no? Terminaciones nerviosas y que le va a doler por lo menos le va a doler unos 2 o 3 días inicialmente. Entonces yo no voy a dejar una indicación para el dolor por si las moscas le aparece el dolor. Yo le voy a dejar una indicación a intervalos regulares, le voy a dejar una indicación pautada por el dolor, porque sé que le va a doler, pues. Si le voy a sacar una muela a un niño y la sacada de muela le va a dejar un cuadro inflamatorio en la boca, en encía, le va a doler, le indico pautado el dolor. No hay PRN, eso es una idea que no sé por qué tanto se hace en nuestro hospital y en otras partes también, de dejar el PRN. Si sé que algo le está causando el dolor y ese dolor no se va a retirar en 2, 3 días o en una semana, pues tengo que dejarle pautado. No es necesario que me esté quejando a cada rato para que me pongan algo para el dolor, ¿me entiende? La otra cuestión, usar la ruta de administración apropiada para el dolor. Y cuando tratamos del dolor, hay una ruta que no funciona porque esa misma ruta causa dolor. La ruta intramuscular no la usamos para calmar el dolor, porque le ponen ustedes la inyección, yo no sé si es para que actúe por distracción, pero ¿cómo quieren calmar el dolor con otro dolor? Entonces, la ruta o es endovenoso o subcutáneo o es vía oral, pero no intramuscular. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que adaptar el tratamiento a cada niño en particular. Va a depender de su dolor, va a depender de la severidad, va a depender de las medidas no farmacológicas que pueden implementar, va a depender de las experiencias previas del niño también al dolor. ¿Cuál es la estrategia de 2 pasos de la Organización Mundial de la Salud? La estrategia de 2 pasos es esto, para el dolor leve y para el dolor moderado severo, solo son 2 gradas que tenemos. Antes, estoy hablando de antes de 10 años,
había en escala del dolor de la OMS, había 3 grados, ¿no? Había dolor leve, dolor moderado y severo. Y en el dolor moderado estaba indicado, por ejemplo, la codeína. Ya la codeína sabemos que no se usa más. ¿Y por qué no se usa más? Porque la codeína es la promorfina y habían niños que eran metabolizadores rápidos y hacían una subida rápida de morfina, y esto causaba, las subidas rápidas causaban efectos deleterios como era pausas respiratorias o apneas. Entonces ya no se usa codeína, está proscrito la codeína en niños, ¿ok? Entonces tenemos 2 pasos. Dolor leve, yo doy paracetamol, ibuprofeno, o sea, paracetamol. En cuidados paliativos empleamos todavía metamisol, pero acuérdense que el metamisol en niños, por otro lado, que que pudieran tener o alergia al metamisol, o nos guardamos el metamisol, no usarlo así nomás porque puede causar anemia plástica también, acuerdo. Entonces, paracetamol o AINES. Y en dolor moderado severo, de acuerdo a las escalas que estamos utilizando, tendremos que utilizar opioides. Puede ser un opioide suave, sintético, que es el tramadol. Nuevamente, tramadol en menores de 12 años, la FDA lo ha proscrito. ¿Por qué? Porque ha presentado efectos cardiovasculares en algunos niños. Y puede utilizar morfina. La morfina, lo que hago es regular la morfina, es la dosis de morfina para tratar el dolor moderado, que es diferente a la dosis de morfina para tratar el dolor severo. Al paciente lo tengo que titular. En algunos casos puede utilizar coanalgesia. ¿Qué son los opioides? Los opioides que utilizamos para el tratamiento de dolor moderado severo son medicamentos que son analgésicos potentes, que su analgesia se produce porque se une a receptores específicos en la neurona presináptica y liberación de neurotransmisores e hiperpolarización de la neurona postsináptica. Hay 3 receptores que ocupan los opioides: el mu, el kappa y el delta. El mu es el más importante para el efecto analgésico. Todos los opioides tienen metabolismo hepático, entonces en niños con hepatopatías crónicas hay que tener cuidado en la dosificación de los opioides. Algunos son excretados por vía renal y entonces algunos tienen que ser corregidos más o menos cuando hay también insuficiencia renal. Los opioides se describen en 3 grupos: los agonistas opioides, que son los más conocidos, la morfina y un derivado que es la oxicodona. Hemos dicho que la codeína no la empleamos, así que borrémosla de aquí. Los antagonistas opioides son el fentanilo y el más conocido también es la naloxona. Y dentro de los mixtos está, por ejemplo, el tramadol. Acá tienen ustedes una escala, ¿no? Donde, aunque todavía está considerada la codeína, está el tramadol, la morfina, fentanilo. Estos son los 3 que más se utilizan en el instituto. Nosotros no tenemos mucho de oxicodona y aunque a veces es necesario, no tenemos la naloxona, pero acá tienen el mecanismo de acción de cada uno de ellos y las dosis que se emplea con las ventajas y desventajas. No se preocupen, muchachos, que yo les voy a hacer llegar esta presentación, así que no hay problema. ¿Cuáles son los efectos adversos y que da tanto miedo los opioides? Depresión respiratoria. Pero la depresión respiratoria se produce cuando yo hago un mal uso del opioide, cuando comienzo con dosis altas de frente. Por eso es que siempre hablamos al niño que recién empieza a usar opioides, tengo que ir de abajo hacia arriba, aunque inicialmente no logre controlar tanto el dolor. Mejor es que comience de dosis bajas y voy aumentando hasta encontrar la dosis que se adecua al dolor, al calmar el dolor de este niño. ¿Qué otras cosas puede presentar los opioides? Pueden presentar náuseas y vómitos. Más o menos el 30% de los pacientes que empiezan con morfina pueden presentar náuseas y llegar vómitos, igual que con el tramadol. ¿Qué hacemos para esto? Inicialmente podemos indicar algo para las náuseas y para los vómitos para que este efecto colateral no sea tan intenso y no nos dificulte el tratamiento de este niño. Puede presentar mareos, pueden presentar disforia, esa sensación de sentirse que no se sienten muy bien. Prurito es
También se presenta, aunque es mucho menos constante, el estreñimiento sí acompaña a casi todos los pacientes que iniciamos con opioides. Por eso otra recomendación al inicio de los opioides, acompañarlo con un ablandador de heces como puede ser la lactulosa o polietilenglicol. Y esto se presenta tan frecuentemente como en el 90% de pacientes que se comienza con el uso de opioides. Y el estreñimiento puede ser tan pertinaz que en algunas ocasiones, si bien estamos alcanzando un control del dolor, de repente tendríamos que asociarle en algunos casos naloxona, por ejemplo, ¿no? Sin perder el efecto terapéutico del dolor. Yo personalmente no he visto tanta constipación, así que nosotros nos quedamos utilizando la lactulosa o el polietilenglicol. Puede haber incremento de presión en vías biliares, por eso en aquellos niños con ictericia hay que ver y hay que controlar riesgos versus beneficio. También se presenta con alguna frecuencia retención urinaria. Entonces hay que estar viendo en los niños que no vaya a haber eh, globo vesical, porque eso hay que tratarlo con un cateterismo vesical y en muy pocos casos hipotensión. Me acuerdo alguna vez que me llamaron porque estábamos dando tratamiento a una pacientita y le suprimieron porque hizo hipertensión, no hipotensión. Entonces les digo, la hipertensión la tiene por otra causa, pero no es por el opioide, así que la habían suprimido mal. Posiblemente tenía más dolor y necesitaba mayor una titulación que el efecto mismo del opioide. En opioides, especialmente en la morfina, no está establecida la dosis máxima. La dosis óptima es la que calma el dolor. Y esto es lo que decimos que en los opioides no hay techo terapéutico. El techo terapéutico es el que calma el dolor. ¿Cuáles son los coadyuvantes que usamos para tratar el dolor? Y esto especialmente en dolor neuropático. El dolor neuropático generalmente tenemos que asociar analgésicos, o sea, el opioide con otro tipo de coadyuvante. ¿Qué hemos visto que usamos? Antidepresivos tricíclicos, el más usado está siendo la amitriptilina, en algunos casos utilizan, por ejemplo, la duloxetina, que también es otro antidepresivo. En niños no tenemos experiencia con eso, pero sí tenemos bastante experiencia con la amitriptilina. Y los otros que utilizamos, los anticonvulsivantes tipo gabapentina y pregabalina. En niños más utilizamos la gabapentina, que también hay que iniciarla con dosis bajas e irlo titulando al paciente. Y es más, la gabapentina podemos utilizarla, por ejemplo, 5 miligramos por kilo el primer día en una sola dosis, al segundo día esa misma dosis cada 12 horas, al tercer día cada 8 horas y después que he llegado ya a esta dosis de 5 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas, comienzo a titular al paciente y ver cuál es la dosis que más se acomoda. La gabapentina tiene un techo terapéutico bastante amplio. En algunos casos se ha llegado a usar hasta 60 miligramos por kilo. O sea, verán, entre 5 y 60 hay un rango bastante amplio. Esa es la posibilidad de usar y por eso decimos titulamos al paciente. En otros casos se podría usar incluso corticoides, esto sobre todo en casos de tumores, por ejemplo, tumores cerebrales o en casos donde hay comprensión medular por tumores también u otras causas, podemos utilizar corticoides como la dexametasona. Unas palabras muy rápido porque ya estoy en la hora, de neurodesarrollo, que es una de las cosas que me interesa con ustedes. Ustedes conocen el desarrollo fetal cerebral, ¿no es cierto? Conforme van pasando las semanas de gestación, la conformación del cerebro se va haciendo cada vez más compleja hasta que llega el niño a término. Y durante este desarrollo cerebral se lleva a cabo la neuronogénesis, la migración neuronal, hay apoptosis de ciertas neuronas, se establece la sinaptogénesis, comienza el fenómeno de mielinización y la poda sináptica. Como hemos visto, este desarrollo cerebral se inicia desde la concepción y termina ya casi en adolescencia, ¿no es cierto? Y quedan dos fenómenos casi hasta la adultez, que es la poda sináptica y la mielinización.
Pero esta primera parte del desarrollo cerebral puede verse muy influido, que va hasta los 3 años, por fenómenos como dolor no controlado. ¿Cómo se desarrollan las vías del dolor? Miren ustedes, las vías del dolor se desarrollan tempranamente. Los receptores sensoriales cutáneos ya comienzan a aparecer alrededor de las 7.7 semanas de gestación. Pero quiero llamarles la atención acá, entre las 22 y 24 semanas ya se constituyen las vías aferentes talámicas. ¿Qué significa las vías aferentes talámicas? Que el impulso nociceptivo que viene del receptor que se ubica en el tejido órgano, que viaja por la médula espinal, llega al tálamo y del tálamo va a ir a la corteza, quiere decir que este niño ya está percibiendo el dolor como tal. 20 semanas está percibiendo el dolor como tal. Lo que falta constituirse son las vías inhibitorias, las que modulen el dolor para abajo, ¿ya? Entonces, una cosa, 20, 22 semanas, ya hay vías talámicas que hacen que este niño ya no solo es un estímulo que viaja por la médula, sino que llega al tálamo y ya tiene percepción del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor puede ya provocar reflejo de retirada, liberación de cortisol, liberación de beta endorfinas, de norepinefrina a partir de las 20 semanas de gestación. En otras palabras, un bebé de 20 semanas tiene dolor. ¿Ok? 20 semanas, no estamos hablando de 35, no estamos hablando de 30 semanas, estamos hablando de 20 semanas. ¿Qué pasa con los prematuros? Que los prematuros entonces ya tienen circuitos de percepción del dolor, aunque estos todavía están inmaduros. El área cutánea en el prematuro es mucho más amplia y las fibras sensoriales están mucho más expuestas y mucho más sensibles a las injurias y tienen niveles de disparo más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que estímulos menores pueden disparar la sensación nociceptiva de dolor, ¿ok? Y entonces a esto provoca que estímulos no dolorosos, normalmente no dolorosos, como puede ser acariciar a un niño en un prematuro, un estímulo como este puede ser doloroso. O sea, en un prematuro el tocarlo puede originar incluso dolor. Por lo tanto, los prematuros pueden presentar sensibilización central ante estímulos repetidos. Toda la vía del dolor está desarrollada a las 23 semanas, ¿ya? Entonces, hacia las 23 semanas, que es una etapa todavía muy temprana del embarazo, ya tenemos que a este niño le duele. ¿Qué cosa es lo que ocurre en el prematuro? Lo más saltante están los niños prematuros, son más sensibles a la intensidad del dolor. Y hemos dicho, cosas que a nosotros no nos doldrían como es una caricia, a ellos una caricia puede ser dolorosa. Y el niño ya a partir de las 25 semanas puede tener expresiones faciales de dolor. ¿Y qué pasa aquí? Una cosa que nosotros como pediatras debemos saber para saber aconsejar. El nacimiento vaginal protege al niño de estímulos dolorosos. Los niños nacidos por parto vaginal están protegidos porque hay la activación del sistema noradrenérgico, hay movilización de opioides endógenos y la oxitocina que también se secreta y el efecto inhibitorio del GABA hace que el niño que nace por vía vaginal tenga una mejor respuesta al dolor que aquel niño que nace por cesárea. Entonces, ¿qué indicaremos los pediatras en un niño que nazca por vía vaginal? Y aquí tenemos un desarrollo secuencial del entendimiento del dolor por el niño, desde que el entendimiento no es muy claro cuando está muy chiquito hasta los 11 años, que puede explicar incluso el valor del dolor. ¿Qué pasa cuando tenemos dolor? El dolor es captado por el cerebro cerebro al dolor estimula el sistema de estrés, que es el hipotálamo hipófiso adrenal, con la secreción de cortisol. Este cortisol va a activar el sistema inflamatorio, el sistema inmune, y este a tu vez va a retroalimentar al cerebro.
¿Qué pasa cuando un niño pequeño tiene estímulos de dolor repetido? Hay aumento de la percepción y de la sensibilización. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que percibe al mismo estímulo como si fuera más intenso, porque esto también produce la sensibilización. Está la sensibilización que incluso sin necesidad de provocar el estímulo, sino estar en la misma situación, puede hacer que el niño sienta el dolor como real. Hay un embotamiento de la respuesta del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Hay mayor distrés ante injurias quirúrgicas, por ejemplo, requiriendo mayor dosis de analgésico. A veces dicen, ¿por qué este niño no se calma? Porque ha tenido estímulos repetidos del dolor, de repente estuvo en la UCI neonatal antes y ahora está teniendo otra experiencia dolorosa y entonces este niño posiblemente requiera más analgésicos por esto. Hay desarrollo de circuitos nociceptivos, ¿no es cierto?, que contribuyen en esta sensibilización, va a tener hiperalgesia, alodinia, y estas funciones alteradas pueden persistir hasta la vida adulta. Y un niño que ha tenido muchas experiencias dolorosas en su primera etapa de la vida pueden tener afectación del desarrollo cognitivo y motor. Por lo tanto, no tratar al dolor es no solamente exponerlos a un sufrimiento innecesario a estos niños, sino que cuando se van sensibilizando, ¿no? Esto va a alterar toda su vida futura porque va a haber alteración de las estructuras y función del sistema nervioso central. Entonces, los cambios asociados con un dolor persistente no se limita solo a la niñez, lleva cambios anatómicos, estructurales y funcionales de la actividad cerebral incluso en adultos. Esto se conoce como la neurobiología del dolor y el estrés. Entonces vemos que los prematuros son más sensibles, tienen un menor umbral y reflejos más pronunciados al tacto. Los mecanismos moduladores o inhibidores descendentes están inmaduros. Estos mecanismos inhibidores descendentes se desarrollan después en etapa postnatal recién, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que también un estímulo no nociceptivo puede funcionar como dolor y estos estímulos repetidos en el prematuro originan pues todo un cuadro, una desorganización en el desarrollo del sistema nervioso del niño. ¿Cuáles son los impactos? Va a depender de la edad gestacional. Es diferente un niño mientras más pequeño, es peor el impacto del dolor, de la duración de la exposición al estímulo doloroso y de la naturaleza del estímulo nociceptivo. Ya se pueden imaginar ustedes que rotan por neonatología y que ven niños en etapa de prematuridad o niños a término. En una UCI, en promedio, en algunos estudios han dicho que en la estancia promedio de un neonato en una UCI neonatal está sometido alrededor de 150 procedimientos dolorosos, entre punciones lumbares, punciones arteriales, punciones venosas, para ponerles vía, para sacarles exámenes auxiliares y todo lo demás. En 7 semanas que puede estar un neonato en una UCI neonatal, 150 experiencias dolorosas. ¿Se pueden imaginar cómo sale un niño de una UCI neonatal? Y cómo muchas de las secuelas que vemos en los prematuros podemos poder entonces ir deduciendo que no son secuelas solo de la enfermedad que tuvo en la UCI neonatal, que sino que hay parte de estas secuelas que podemos evitar si es que hubiéramos hecho pegado una mayor atención y mejor tratamiento del dolor en estos niños. Entonces, el desarrollo del cerebro es modelado por todos los inputs de los estímulos externos que pueden originar incluso sinapsis anormales con respuestas hiperactivas a estos estímulos. Entonces, los bebés expuestos a condiciones estresantes al nacimiento tienen, y eso también está comprobado, y ahí están la referencia bibliográfica, aumento de cortisol por lo menos los primeros 6 meses. O sea, esta respuesta de la estimulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal no cesa cuando cesa el estímulo doloroso, sino que se mantiene como si el niño se mantuviera en on, se mantiene hasta más o menos hasta 6 meses después de este estímulo doloroso.
Han visto que en neonatos sometidos a circuncisiones sin anestesia, yo lo he visto cuando era residente de pediatría, demuestran alteraciones de respuesta al dolor anormales hasta la edad de 4 a 6 meses. Entonces, niños expuestos a dolor y estrés neonatal demuestran alteraciones para el dolor y respuestas anormales en la niñez. ¿Y esto qué cosa nos lleva? Dolor crónico repetitivo nos va llevar a daño cognitivo y alteraciones de la conducta, pero también, y esto quiero que lo vean, la separación materna, disminución de los estímulos aferentes, aumento de la apoptosis neuronal, aumento de la ansiedad, aumento de la sensibilidad al dolor, nos lleva también a daño cognitivo y alteraciones de la conducta. ¿Qué quiero despertar con ustedes con este cuadro? Este es dolor somático, ¿no es cierto? Es dolor. Y esto es lo que nosotros en paliativos conocemos como dolor total. O sea, es el dolor, ya no solamente es el dolor físico, sino acá es el dolor psicológico, emocional, que también separarlo de la madre, por cualquiera de la razón que sea, también lo va a llevar a daños orgánicos, estructurales del sistema nervioso permanente. ¿Y esto por qué se los digo? Porque desgraciadamente en nuestro medio en general somos muy malos con los niños. Nosotros no defendemos los derechos de los niños. Se separa el niño de la madre y no decimos nada. Estas usanzas de nuestro hospital son usanzas que ustedes no las van a ver repetidos en otros hospitales, incluso de la región. Vayan a Chile, vayan a Argentina y van a ver que la madre está pegada al hijo. Las unidades neonatales están con las madres incluidas. Las unidades de cuidados intensivos hay flexibilidad de la presencia de la madre y el padre. Las salas de hospitalización, ni se diga, yo cuando alguna vez visité el Garrahan y lo volví a visitar, me dijeron, ¿tú de dónde vienes? Del Hospital del Niño de Lima. Ah, me dice, acá fíjate, las madres están con los niños. Acá ni en emergencia osaríamos separar a la madre del niño. Bueno, y aquí les paso. Las consecuencias del inadecuado tratamiento del dolor en los niños disminuye la tolerancia individual al dolor, incrementa las respuestas posteriores al dolor y puede contribuir a la aparición de dolor crónico. Y el dolor crónico es uno de los males que tenemos actualmente en los adultos. Mucho de hay una, ¿cómo se llama la enfermedad esto? Bueno, hay muchos eventos de dolor crónico. Las migrañas, que están aumentando terriblemente, es efecto de esto, del no tratamiento del dolor en niños. Entonces, un dolor no tratado enlentece la recuperación del niño, aumenta la resistencia a los procedimientos, altera el patrón de sueño y apetito, y lo más grave, aprende el aprendizaje y impide el aprendizaje y el desarrollo. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Alteraciones del comportamiento, somatización, alteraciones en el proceso del dolor, hiperalgesia y alodinia, ya lo hemos dicho también varias veces, alteraciones en la respuesta a futuros estímulos dolorosos, aumentos de dolores crónicos en la vida adulta y efectos importantes en el neurodesarrollo, especialmente en la parte cognitiva y motora. Puede ser menor crecimiento y menor maduración de la sustancia blanca y de la sustancia gris. ¿Qué podemos hacer para protegerlo? Medidas no farmacológicas, ya ustedes conocen más o menos la sucrosa oral, pero también la succión no nutritiva. La succión no nutritiva puede ser con la madre o con un chupón. Apañalar significa el apapachar, que la madre lo cargue. Cuidados de canguro, lactancia materna, sostenerlo en flexión. Cuando es necesario utilizar medidas farmacológicas, analgésicos, sedantes, el soporte parental durante la hospitalización. Lean aquí, soporte parental durante la hospitalización promueve maduración de la sustancia blanca. Por lo tanto, no existencia del soporte parental va a hacer que haya un retraso de la maduración de la sustancia blanca. ¿Qué se ha visto en crías de animales sometidos a estímulos dolorosos? Cuando las madres los lamen, ¿no es cierto? Las madres lamen a sus cachorritos, previenen los cambios por el estrés. El equivalente de nosotros son el apapache que hace la madre del bebito, ¿no es cierto? El apapache, el besarlo, el sostenerlo entre los brazos. Por lo tanto, el soporte parental tiene un rol crucial en el neurodesarrollo de los niños y compensa los efectos
de la exposición a procedimientos dolorosos, ¿no? Mira, acá está un prematurito que la madre lo está sosteniendo y está ayudando al desarrollo de su cerebrito. Acá los prematuros en un contacto piel a piel tipo canguro, y acá incluso está el papá y el hermanito sosteniendo tipo canguro a los niñitos, porque esto sabemos que va a aumentar la neuroprotección contra el dolor, ¿ok? Hasta aquí, chicos, llegamos en esta primera charla.